Esta lección considerará el propósito bíblico del bautismo, su diseño y su razón de ser. Hemos puesto mucho énfasis en el asunto del bautismo en las últimas dos lecciones. Creo que es bueno que hagamos dos preguntas y las contestemos con respecto a este gran asunto del bautismo. Y en primer lugar, con respecto al tema, ¿qué es? Exactamente, ¿qué es el bautismo? Hay una gran diferencia entre una traducción y una transcripción. Una traducción es cuando usted pasa de un idioma a otro, escogiendo una palabra de la lengua vernácula que mejor exprese la que se va a traducir. Una transcripción, al contrario, es cuando usted simplemente trae el sonido y lo expresa en su alfabeto. Ahora, en el original, la palabra para bautismo, usted puede escucharla, es baptizo. Ahora, este baptizo, usted puede ver la transcripción, se hace tomando estos caracteres, B-A-U-T-I-S-M-O, tiene inclusive ahí un sonido de S, es baptizo, pero todo lo que hemos hecho aquí es hacer una transcripción del sonido original, beta, alfa, pi, tau, epsilon, zeta, omega. Y lo que resulta es baptizo. Pero eso aún no nos dice lo que es, ¿verdad? Alguien alguna vez dirá, bueno, es bautizo. ¿Pero qué es eso? Alguien dirá, bueno, es rociar a los bebés o derramar agua sobre las personas. La gente habla del bautismo del Espíritu tal y como la Biblia lo hace. Y ahí está la inmersión. Pero, por Dios, ¿qué es el bautismo? Veamos si podemos averiguarlo. No vamos a entrar en alguna expresión cultural del mismo o a un punto de vista denominacional de ello, o a una idea tradicional. ¿Por qué no solamente traducimos? ¿Sabe usted lo que es un léxico? Es un diccionario griego. Es a donde van aquellos que leen la lengua original de los escritos en papiro para enterarse de lo que aquellas palabras significan en ciertos contextos. Y empiezan con la letra alfa y terminan con la omega. Ellos nos han dado las palabras de la Biblia que vienen del griego y las han definido. Ahora, esta palabra baptizo se traduce inmersión. Se traduce bajar y alzar prontamente. Se traduce zambullir e inclusive chapuzar. Y otra palabra sería sumersión, sumergir. Y otra sería inundar, como en el caso del bautismo del Espíritu. Nadie es sumergido en el Espíritu, sino que el Espíritu los inundó. Ahora, esta palabra baptizo ha sido traducida bautizar o bautismo. Eso no es siquiera una traducción, porque aún no nos dice lo que es. Pero por traducción, por definición, una inmersión. Es un bajar y alzar prontamente a la persona, es zambullir, es chapuzar a la persona, sumergir a la gente en agua. Eso está ilustrado en el capítulo 8 del libro de Hechos. El predicador predicó a Jesús, Hechos 8:35, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, dice el historiador, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahora bien, eso debe haber sido traducido, ¿qué impide que yo sea sumergido, zambullido? Y por supuesto Felipe le dijo, nada si crees. Así que mandó parar el carro y bajaron ambos al agua y lo baptizó. Lo baptizó. Con mis disculpas a la lengua griega. Lo sumergió, lo zambulló en el agua, fue inundado, y ahora hay otras palabras aquí en la lengua original. Y esas palabras son traducidas, por ejemplo, la palabra rantizo, que es traducida rociar. Y luego la palabra geo, que es traducida verter. Ahora, nuestro Señor ha mandado el bautismo. No es una buena sugerencia, es un mandamiento. Mateo 28:19 dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolas. Y usted recuerda Hechos 2, cuando la gente dijo, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros
en el nombre de Jesucristo. Eso significa por su autoridad. Así que no es una buena sugerencia. El cielo ha ordenado el bautismo. Pero, ¿qué es lo que ha mandado? No nos ha mandado que rociemos a las personas. No nos ha mandado que se derramemos agua sobre ellas. Él ha mandado inmersión. Ahora, eso no es una interpretación. La interpretación no tiene nada que ver con esto. Es un asunto de definición. No es mi idea. No es lo que yo pienso. Es una cuestión solamente de definir la palabra. Hace 2000 años, cuando nuestro Señor estaba en la tierra, Él mandó a las personas que fueran sumergidas. Y la Biblia muestra cómo las personas eran sumergidas corporalmente en el agua. Y eso, por supuesto, era para el perdón de los pecados. Así que ahora sabemos lo que es el bautismo. Es una inmersión y es en agua. La pregunta que tenemos que hacer ahora es, ¿para qué es el bautismo? Y eso tomará parte importante de nuestro tiempo. En el libro de Mateo, en el capítulo 28 y en el versículo 19, Jesús dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Algunas veces la gente ha hecho esta pregunta. Ha dicho, ¿qué diferencia hay entre el mandamiento de Cristo de ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el mandamiento de Pedro, en Hechos 2:38, de ser bautizados en el nombre de Jesucristo? Y algunas veces las personas muy sinceras, por cierto, dicen, bueno, en realidad no hay diferencia. Ambas son la misma cosa. No, no significan la misma cosa. En el idioma original, esto es is epito onoma. Y en Hechos 2:38, perdón, este es is to onoma. Y en Hechos 2:38 es epi to onomati. Eso significa epi sobre la base de, y deberían ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Ahora, ¿quién demostró que Pedro que era Jesús? Digo que fue crucificado, sepultado y resucitado. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Oye, oh Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Hay solo un Dios. Y Jesús es parte de esa deidad. Jesús es Dios. Bueno, cuando ellos se enteraron de que Jesucristo, a quien ellos habían crucificado, no solamente era el carpintero, sino que más que eso era Dios, entonces no tenía Dios derecho de dar un mandamiento. Y Pedro, hablando por Cristo, lo guía por el Espíritu y dijo que los hombres deberían ser bautizados en el nombre de Cristo, sobre la base de Cristo, que es Señor. Su señorío, Cristo es Señor. Los hombres tienen que inclinarse y arrodillarse ante el Señor. Y si Cristo dijo que seamos bautizados, entonces lo único que haremos será obedecer su mandamiento. Bueno, entonces, ¿por qué debo ser yo bautizado? Bueno, el Señor dijo que lo hiciera y por eso lo hago. Bueno, si así lo dijo el Señor. Y he ahí la autoridad. Somos bautizados en el nombre de Jesús por la autoridad del Señor Jesús. Y no es solamente una fórmula que decimos cuando bauticemos a alguien. Es solamente la autoridad que Jesús puso detrás del mandamiento. Pero en Mateo 28 encontramos otra frase. Esa frase es is to onoma. Y eso significa dentro de la propiedad o posesión de. Quiero leer algo de documentación para que usted se dé una idea de lo que tomé del libro de James D. Bales, un libro que se titula El caso de Cornelio, la conversión de Cornelio. Quiero citar a usted esta frase de la lengua original a causa de la erudición que hay detrás de lo que esta frase significa. Parte de la más fuerte erudición del presente mundo religioso y cristiano va a esta definición. Ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo indicaba que uno era bautizado para ser su propiedad. Por lo tanto, el que era bautizado pertenecía a ellos. Pablo señaló que el bautismo en el nombre de Cristo dio como resultado que uno viniera a ser propiedad de Cristo. Al reprender la división en Corinto,
dice el señor Bales, Pablo dijo, quiero decir, y cita primero a los Corintios 1, 12 y 13, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, de Cefas, y yo de Cristo, y enseguida pregunta, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre isto onoma para ser propiedad de Pablo? Bueno, la respuesta es que no. Y luego sigue, si Cristo estuviera dividido, si Pablo hubiese sido sacrificado por ustedes, o si ustedes hubieran sido bautizados en el nombre de Pablo, pertenecerían a Pablo. Cristo, sin embargo, no estaba dividido, así que deberían ser de Cristo. Cristo, no Pablo, fue crucificado para que ellos pudieran pertenecer a Cristo. Luego continúa, habían sido bautizados en el nombre de Cristo, no en el de Pablo, así que pertenecían a Cristo. Y sigue escribiendo, en el papiro griego, que es del cual obtuvimos nuestro Nuevo Testamento, dice que en el nombre de era una frase común para la transferencia de propiedad. Esto está documentado por Stephen L. Kiger en su Arqueología en el Nuevo Testamento. Está documentado por uno de los más prominentes eruditos de la era moderna, Adolf Deisman, en su libro Vida en el Antiguo Oriente, y de otro libro que Deisman escribió sobre estudios bíblicos, y también por Josh Milligan en su libro El vocabulario del Nuevo Testamento griego. Y la conclusión es que el bautismo es en el nombre de, e indica que uno pertenece a aquel en cuyo nombre uno es bautizado. Cuando Jesús dijo, id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de, esa no era una fórmula de palabras que se decían al bautizar a alguien. Usted no tiene que decir nada cuando bautiza a alguien. Lo que debemos hacer es disciplinarlos en el Señor para provocarlos a creer que Cristo es el Señor crucificado, sepultado y resucitado, para renunciar al pecado y entonces ser bautizados para el perdón dentro del señorío de Cristo, dentro de una relación de pacto con Él, para que usted pueda pertenecer a Él. Y ahí la idea de su señorío sobre nosotros. Así que Mateo 28 muestra el propósito mismo del bautismo, que es para ser propiedad de Cristo Jesús. Fue en el libro de Hechos, capítulo 2, donde ya hemos estado en numerosas ocasiones, donde el apóstol Pedro mandó entonces el bautismo en el nombre de Cristo, por su autoridad. Así que Hechos 2 y Mateo 28, puestos juntos, dicen que los hombres de hoy también se les ordena ser bautizados por la autoridad de Jesús dentro de la propiedad de Cristo. No importa lo que nosotros decimos. Esa es la razón por la que estamos siendo bautizados, porque Él lo ha mandado para ser su propiedad, para el perdón de los pecados. Ahora, nuestro Señor ha dicho también en el libro de Marcos, en el capítulo 16, versículos 15 y 16, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora, ¿cuándo es salvo el hombre? ¿Es salvo cuando cree antes de ser bautizado? Yo conozco un gran número de buenas personas que piensan así. Son buenas personas, pero no están de acuerdo con lo que aquí dice. Aquí no dice que el que creyere será salvo y puede ser bautizado posteriormente. Simplemente no lo dice. Ahora, si respetamos la palabra de Dios, y creo que usted la respeta, entonces dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora, ¿quién es él que será salvo? El que creyere y fuere bautizado. Él será salvo. Usted no está diciendo otra cosa, sino lo que él dijo. Ahora, si alguien dice, bueno, esa es su interpretación. No, es una cita. De ninguna manera una interpretación. Aquí en Hechos, y una vez más, en el capítulo 2, Pedro predicó, la gente contestó, ¿qué haremos? Estaban convencidos, heridos en el corazón, Hechos 2:36, y dijeron, ¿qué haremos? Pedro les contestó, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. ¿Para qué? En el nombre de Jesucristo, por la autoridad de Cristo, para la remisión de los pecados. Así que, ¿cuándo es salvo el hombre? Cuando sus pecados son remitidos. Cuando viene a ser propiedad de Cristo. Y eso es cuando usted es bautizado. Una vez más,
esa no es mi idea, es la idea de Pedro. Eso es simplemente lo que él dijo. Nunca ha habido una persona, desde el día en que empezó la iglesia, que haya sido salva, sino hasta que fue bautizada. En el libro de los Hechos, en el capítulo 22 y en el versículo 16, Saulo de Tarso, quien persiguió la iglesia, fue convertido por el Señor mismo. Y luego envió a Ananías a él. Y Ananías le dijo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Cuándo serían lavados los pecados de Saulo? Bautízate y lava tus pecados. Y al hacer esto estaré invocando en el nombre del Señor. Es decir, estaría apelando a su autoridad. Eso no significa: Señor, sálvame. No, al ser bautizado, usted está invocando su nombre. Vea esto, él dice: levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Esta afirmación gramatical está hecha de tal manera como para garantizar que entendamos que cuando se levantó y de su propia libre voluntad fue bautizado, entonces sus pecados fueron lavados. Y por esa acción, obedeciendo a Cristo, estaba invocando el nombre del Señor, apelando a la autoridad de Cristo para que lo salvara. En el libro de Romanos, en el capítulo 6, y versículos 3 y 4, los cuales consideramos antes de esta lección, Pablo recordó a los cristianos romanos diciendo: ¿o no sabéis? Él sabía que sabían, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Por lo tanto, fuimos sepultados con él en el bautismo en su muerte. ¿Para qué es el bautismo? Si usted está fuera de Cristo, está perdido. Si usted está en Cristo, es salvo. Pero usted está bautizado en Cristo. Esa es la clase de fe que hemos de tener. Una fe que tiene confianza en que el Señor sabe lo que hace al guiarnos por el camino recto. Así que es una fe producida por la palabra de Cristo, que nos motiva a renunciar al pecado y a comprometernos nosotros mismos con Cristo, aun cuando aún no somos salvos y lo somos bautizados en Cristo. Eso es lo que dice el texto. Es solo la Biblia. Y dice: a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En vida nueva. ¿Cuándo puede alguno andar en novedad de vida? Solo después de haber sido bautizado en Cristo. Bautizado en su muerte. Cuando ha muerto al pecado, cuando ha sido bautizado en la muerte de Cristo, entonces camina en novedad de vida. Si un hombre entonces es bautizado, anda por fe en Cristo, renunciando al pecado, dedicándose a sí mismo a Cristo como su Señor. Ese hombre será salvo y puede saberlo con tanta certeza como usted y yo podemos confiar en Cristo. En 1 Corintios 12:13, Pablo recuerda a los corintios que por un espíritu fueron todos bautizados en un cuerpo. Y hemos visto que el cuerpo es la iglesia. Los salvos son añadidos a la iglesia, pero todos somos añadidos en un cuerpo. ¿Para qué es el bautismo? No solamente para venir a ser propiedad de Cristo, para ser salvos, no solamente para perdón, para lavar los pecados, lo cual es lo mismo, es para morir el pecado, para resucitar a una vida nueva y para venir a ser miembros del cuerpo de los salvos. Luego en el libro de Gálatas capítulo 3, versículos 26 y 27, dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo, estáis revestidos. ¿Cómo se reviste un hombre de Cristo y se presenta ante Dios en toda su justicia? Mediante una fe que lo lleva a ser bautizado en Cristo. Luego en Colosenses capítulo 2 y versículos 11 y 12 dice: fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Así que, ¿qué es la circuncisión cristiana? Bueno, invariablemente algunos dirán: bueno, pues el bautismo. No, no lo es. Eso está en el versículo 12. En el 11 habla de la circuncisión. Dice: esta es la circuncisión cristiana, y procede a explicarla. Fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Tenía que ser espiritual, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. ¿En qué consiste la circuncisión cristiana? En desechar el pecado. ¿Cuándo es salvo el hombre? Cuando se deshace del pecado. ¿Cuándo es circuncidado el hombre? Con la circuncisión espiritual. Cuando Dios corta su pecado. Así que, ¿cuándo circuncida Dios al hombre espiritualmente? ¿Cuándo circuncida a Dios al hombre? Cuando echa el pecado. Versículo 12, sepultados con él en el bautismo
en el cual también fuisteis resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios. De manera que, ¿qué es el bautismo? Sino la fe expresada cuando Dios corta el pecado, cuando uno se bautiza. El bautismo es en fe en que Dios hará lo que ha dicho que haría, cuando son bautizados para el perdón de los pecados, así como Dios lo ordenó. Ahora, finalmente, en el libro de 1 de Pedro, capítulo 3 y versículo 21, dice, el bautismo que corresponde a esto nos salva. Esa es una aseveración muy llana. ¿Por qué? ¿Para qué es el bautismo? El bautismo es inmersión, es una sepultura en agua. Pero él está explicando, aparentemente algunos paganos, que usted ni está siendo sepultado para lavar la mugre de la carne. Y dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. ¿Qué es entonces? Dice que es una apelación para delante de Dios obtener una buena conciencia por la resurrección de Jesucristo. Ahora note usted lo que dice que es el bautismo. Nos salva porque es una apelación a Dios para la obtención de una limpia conciencia. No nos bautizamos con conciencias limpias. Si alguien cree que es salvo antes de ser bautizado, obviamente tiene una limpia conciencia, es sincero, qué bueno, pero aún no es salvo. Y mientras el hombre no sea bautizado por la razón que Dios da, no será salvo, porque no es un acto de fe. No será un bautismo de la Biblia. El hombre ha de ser bautizado para ser salvo, porque ha escuchado el Evangelio, está convencido de su pecado, cree que está en pecado y quiere salir de él, quiere ser salvo del pecado, pero se le ha mandado ser bautizado para la remisión de su pecado. Así que con una conciencia culpable, a causa del pecado, con una convicción de que Jesús le salvará por una fe que le lleva a ser bautizado, el hombre de conciencia culpable viene al bautismo por obediencia al mandamiento del Señor y es bautizado como una apelación a Dios para obtener una conciencia limpia. Nadie ha sido bautizado escrituralmente teniendo una limpia conciencia. La gente que ha de ser bautizada son aquellos que sienten el peso de su culpabilidad en su conciencia. El Evangelio ha demostrado que está en pecado. ¿Para qué entonces es el bautismo? Es para salvación, es para venir a ser posesión del Señor, es para remisión de los pecados, lo cual es similar a ser lavados los pecados. Es para morir al pecado, es para andar en novedad de vida. Las personas no andan en la vida nueva cristiana, sino hasta después del bautismo. Es decir, si la Biblia es la palabra de Dios, y lo es, entonces el bautismo es donde los hombres se revisten de Cristo. El bautismo es la manera en que el Espíritu, a través de su palabra, nos guía para entrar en la iglesia que está constituida por los redimidos. Es ahí donde hemos sido circuncidados. El bautismo no es la circuncisión. El bautismo es el momento en donde y cuándo la circuncisión se efectúa. ¿Y para qué es? Es para salvarnos, para ponernos en contacto con Cristo y el perdón para que los hombres de conciencia culpable puedan ser limpiados. Ahora sabemos lo que es el bautismo y sabemos para qué es. Solo queda una pregunta. ¿Para quién es el bautismo? Exactamente, ¿para quién es? Vea Mateo 28, 19. Jesús dijo, haced discípulos a todas las naciones. ¿A quién bautizará usted? A la gente enseñada, no a bebés. Los bebés no están perdidos. Ellos no están en pecado. La idea de la depravación hereditaria total no es un asunto bíblico. No es una doctrina bíblica. Los bebés no nacen en pecado. Crecemos y por naturaleza venimos a ser hijos de ira, Efesios 2, 1 y 2. Amigos, los bebés no pueden ser bautizados por fe, y sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11, 6. Los bebés no pueden creer. Si están perdidos, ¿cómo podrían ellos ser agradables a Dios? Aun si fueran sumergidos en agua, eso no establecería ninguna diferencia. Lo que necesitamos ver es que el bautismo es para adultos. El bautismo es para personas que han cometido pecado, que son responsables de ello. Pueden entender lo que hacen, pueden poner su fe en Cristo, renunciar al pecado y ser bautizados para el perdón de sus pecados. El bautismo es para aquellos que vienen a ser discípulos de Cristo, Hechos 2:38. Pero dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros por la autoridad de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Para quién es el bautismo? Para aquellos que pueden arrepentirse. No es solo para aquellos que pueden ser enseñados, es para aquellos que pueden arrepentirse. ¿Qué es lo que Jesús dijo en Marcos 16, 15 y 16? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado
será salvo. ¿Para quién es el bautismo? Pues es para aquellos que pueden creer, es para aquellos que pueden ser educados, aquellos que pueden creer, es para aquellos que pueden arrepentirse, para aquellos que quieren, en Hechos 22:16, tener la habilidad o tienen la habilidad de su libre voluntad. Los bebés no pueden levantarse y ser bautizados, pero usted y yo sí. Si usted puede entender lo que estoy diciendo. Y finalmente, en 1 Pedro 3:21, es para aquellos que tienen una conciencia culpable. ¿Para qué es el bautismo? Es para perdón. ¿Para quién es? Es para cada persona no perdonada que puede creer en Cristo, que pueden arrepentirse de sus pecados. Personas que pueden ser educadas para poder arrepentirse. Personas que por su propia libre voluntad pueden levantarse y obedecer el mandamiento. Personas con conciencias culpables que quieren ser salvos y apelan a Dios para obtener una limpia conciencia. Esto produce gente salva. ¿Puede usted identificar a las personas salvas? Oh, sí. Cualquiera que haya oído el Evangelio y confíe en Cristo, arrepintiéndose y siendo bautizado, confiando en que el Señor le salvará. Esa persona es una persona salva. Y el Señor añade a los salvos a la iglesia. Y esa es la naturaleza distintiva de la iglesia. Usted puede identificarla de la misma manera en que usted identifica a una persona salva en la tierra.